que la paz y la claridad encuentren un hogar en su corazón. Hoy les compartiré una historia, un cuento antiguo que resuena con una verdad tan profunda como el tiempo mismo. Es una guía para el alma cuando se encuentra perdida en el desierto de la vida, cuando el camino desaparece y toda esperanza parece extinguirse. Antes de sumergirnos en este viaje, si siente que este mensaje puede traer luz a alguien, un simple gesto como compartirlo o dejar una reacción, es una forma de sembrar gratitud en el mundo. Al hacerlo, no solo apoya nuestra misión de compartir sabiduría, sino que se convierte en un portador de esperanza. Que Dios bendiga sus manos y su generosidad. Ahora, cerremos los ojos del mundo exterior y abramos los del espíritu. El sol caía con una fuerza implacable, como el ojo de un Dios indiferente sobre un horizonte dorado. El aire era tan denso y caliente que cada bocanada parecía un esfuerzo supremo. En medio de ese océano infinito de arena, un pequeño burro caminaba, arrastrando sus patas sobre el suelo ardiente. Su piel, reseca y cubierta de polvo, era un mapa de hambre y cansancio. Cada paso era una batalla silenciosa entre el abrumador deseo de rendirse y la minúscula chispa de esperanza que, milagrosamente, aún lo mantenía en pie. No había sombra, ni agua, ni compañía. Solo el silencio ensordecedor del desierto y el susurro lejano del viento, que parecía murmurarle al oído: «Detente. Ríndete. Ya no tiene sentido seguir adelante». Pero algo muy dentro de él, una fuerza más antigua que el dolor, le susurraba lo contrario: «Aún no. Aún hay algo más por descubrir». Cada día era idéntico al anterior, pero el sufrimiento siempre encontraba una nueva forma de manifestarse. Había mañanas en las que despertaba con la frágil ilusión de que algo cambiaría, pero la realidad, cruda y pesada, pronto lo golpeaba. La soledad seguía ahí, la sed quemaba su garganta y su cuerpo era un coro de dolores. En su mente, una pregunta se repetía como un eco incesante: ¿por qué a mí? Dios mío, ¿por qué tengo que cargar con tanto peso? Se había acostumbrado a mirar el cielo inmenso buscando una respuesta que nunca llegaba. El desierto parecía no tener fin, y cada duna que cruzaba con esfuerzo era una nueva prueba para su fe debilitada. En su corazón, comenzaba a formarse un veneno amargo, una mezcla de resignación y rabia contra la vida misma. Una tarde, exhausto, se detuvo al pie de una duna inmensa y miró hacia atrás. El viento había borrado todas sus huellas. En ese instante, comprendió la aterradora insignificancia de su existencia. Nadie recordaría su paso. Nadie sabría de su lucha. El peso de esa soledad absoluta se volvió insoportable. Sus rodillas flaquearon y cayó sobre la arena caliente, sintiendo que su historia terminaría allí, entre la nada y el olvido. Cerró los ojos con un suspiro tembloroso, dejando que el sol le quemara la piel y el alma. Y entonces, por primera vez, lloró. No por el dolor físico, sino por el vacío inmenso que se había apoderado de su espíritu, por la terrible sensación de haber nacido solo para sufrir. Sin embargo, mientras sus lágrimas se mezclaban con el polvo del desierto, algo comenzó a moverse dentro de él. Era un pensamiento tenue, casi imperceptible, pero real. ¿Y si todo esto tiene un propósito? ¿Y si el dolor también enseña? Sus ojos se abrieron con dificultad, y en el horizonte creyó ver un leve resplandor. No sabía si era un reflejo del sol o una señal del cielo, pero ese brillo le devolvió un átomo de fuerza. Se levantó lentamente, temblando, y volvió a caminar. Cada paso ya no era un acto de inercia, sino un acto de fe. Una rebelión silenciosa contra la desesperanza. En ese momento no lo sabía, pero ese primer gesto, el de continuar cuando todo parece perdido, sería el inicio de su transformación espiritual. El amanecer siguiente trajo consigo un viento más suave. El burro caminaba sin rumbo, con el cuerpo adolorido,
pero con la mirada fija en el horizonte. Aunque el paisaje era el mismo de siempre, esa mañana algo en el aire parecía distinto. Quizá era la forma en que la luz dorada tocaba las dunas, o la sensación de que, de algún modo, el universo lo estaba escuchando. De pronto, a lo lejos, divisó una figura que avanzaba con paso firme. Era otro burro, pero de un pelaje blanco y brillante, con una presencia serena que parecía irradiar calma. El pequeño burro sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Hacía tanto tiempo que no veía a otro ser vivo que por un instante creyó estar soñando. El burro blanco se acercó lentamente, observándolo con una compasión infinita. Su voz, tranquila y profunda, rompió el silencio del desierto. «Hermano, ¿por qué lloras?» El pequeño burro levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos cansados reflejaban una profunda tristeza. «Estoy cansado», respondió con un hilo de voz. «He soportado el calor, el hambre, la enfermedad. Y no entiendo por qué la vida es tan dura conmigo. Siento que cada día es un castigo sin final». El burro blanco escuchó sin interrumpir, dejando que sus palabras se perdieran en el viento. Cuando terminó, el visitante le dijo con ternura: «No estás solo, aunque lo parezca. Cada paso que das, aunque te duela, estás siendo visto. Tu camino no ha sido en vano». El pequeño burro bajó la mirada. «Entonces, ¿por qué no cambia nada? ¿Por qué sigo sufriendo?» El burro blanco lo miró con ojos llenos de sabiduría. «Porque no has aprendido a agradecer», respondió con suavidad. «La vida no se transforma cuando se maldice, sino cuando se bendice. Agradecer, incluso lo que duele, abre las puertas que el miedo mantiene cerradas». El pequeño burro frunció el ceño. Esas palabras le parecían un absurdo. Agradecer. ¿Por qué habría de dar gracias por mi miseria? El mensajero sonrió, como quien entiende la ceguera que provoca el dolor. Porque en cada prueba hay un mensaje oculto. Cuando dejas de preguntar, ¿por qué a mí?, y comienzas a decir, gracias, vida, la energía que te rodea cambia, y el universo responde. El burro blanco se despidió al caer la tarde, dejando tras de sí una sensación de paz inexplicable. «Iré al Valle Sagrado», dijo antes de partir. «Allí preguntaré por ti y por el sentido de tu camino. Pero mientras tanto, hazme una promesa: no maldigas más. Aunque no entiendas nada, da las gracias por todo». El pequeño burro lo observó desaparecer entre las dunas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una verdadera chispa de esperanza. No sabía si aquel encuentro había sido real o una visión, pero sus palabras resonaban con fuerza dentro de él. Esa noche, antes de dormir, miró el cielo estrellado y susurró tímidamente: «Gracias». Aunque no sé por qué. Fue un simple gesto, una palabra frágil, pero marcó el principio de un cambio invisible y poderoso. El burro blanco caminó durante días interminables, guiado solo por la fe. Atravesó montañas de arena y valles secos hasta que finalmente llegó al Valle Sagrado. Era un lugar de ensueño, un oasis de vida vibrante donde el aire mismo parecía sanar el espíritu. Allí, junto a una cascada de aguas cristalinas, un anciano sabio de mirada luminosa lo esperaba. «He venido a preguntarte por un hermano que sufre en el desierto», dijo el burro blanco. «¿Cuándo terminará su dolor?» El anciano cerró los ojos y, con una voz que parecía venir de la eternidad, respondió: «Su dolor no cesará hasta que aprenda a agradecer. El sufrimiento no es un castigo, sino un llamado al despertar. Mientras se queje de su destino, el desierto seguirá ardiendo a su alrededor. Pero en el instante en que su corazón diga, gracias, la arena se convertirá en tierra fértil». El sabio continuó: «La gratitud no cambia el destino, lo reescribe. Porque el alma que agradece deja de resistir y empieza a fluir con la vida.
Agradecer no es conformarse, es reconocer que cada experiencia tiene un propósito divino. Dile que cada pensamiento de gratitud es una semilla de luz. Aunque tarde en florecer, su fruto será la paz. El burro blanco regresó al desierto, con el corazón encendido por esta verdad. Encontró al pequeño burro más delgado que antes, pero aún respirando. He traído una respuesta del cielo, le dijo. Tu sufrimiento no terminará cuando el mundo cambie, sino cuando cambie tu mirada. Debes agradecer incluso por aquello que te lastima, porque cuando agradeces, enciendes la luz. La gratitud no cambia lo que sucede, pero transforma lo que sientes. Y cuando lo que sientes cambia, el universo entero cambia contigo. Esa noche, bajo un cielo inmenso cubierto de estrellas, el pequeño burro pensó en todo lo que había perdido, en el hambre, la soledad, su cuerpo débil. Y, sin entender por qué, susurró con una voz temblorosa pero sincera, gracias. Al pronunciar esa palabra, algo en su interior se quebró, pero a la vez, algo se encendió. Sintió una calidez recorrerle el pecho, una sensación de alivio, como si el peso de los años se desvaneciera un poco. Por primera vez no pidió nada, no reclamó nada. Solo agradeció. A partir de entonces, cada amanecer se convirtió en una oportunidad para agradecer. Agradeció el calor del sol, porque le recordaba que aún estaba vivo. Agradeció la sed, porque le hacía valorar cada gota de agua. Agradeció el silencio, porque en él podía oír su propio corazón. Día tras día, la queja se fue disolviendo y en su lugar brotó una paz silenciosa. El desierto seguía siendo el mismo, pero él no. Su mirada había cambiado, y con ella, todo lo que lo rodeaba. Y entonces, el milagro comenzó a manifestarse. Poco a poco, donde antes solo había polvo, comenzaron a surgir pequeñas y valientes flores silvestres. El viento, antes áspero, ahora soplaba con una suavidad casi maternal. Una mañana, mientras murmuraba su agradecimiento, una suave lluvia comenzó a caer sobre la arena. Gotas cristalinas empapaban la tierra seca, y el aroma del desierto se llenó de vida. Era como si el cielo mismo se inclinara en bendición. El burro blanco, que había regresado para ser testigo, lo miró conmovido. Hermano, ¿qué ha ocurrido? Pareces otro. El pequeño burro lo miró con una ternura que nunca antes había conocido y respondió, he aprendido a agradecer, incluso cuando duele. Y descubrí que el dolor no era mi enemigo, sino mi maestro. Me mostró todo lo que podía soportar y todo lo que podía transformar. Antes pedía que mi destino cambiara, ahora solo pido tener un corazón que sepa agradecer en todo momento. El universo había escuchado su gratitud. El mundo exterior se había convertido en un reflejo de su mundo interior. Desde aquel día, ese rincón del desierto se transformó en un jardín sagrado. Los viajeros que pasaban por allí sentían una paz inexplicable y contaban que, al caer la tarde, se podía ver a un pequeño burro caminando serenamente entre las flores, mirando al cielo con una gratitud infinita en sus ojos. Su presencia recordaba una lección eterna: la gratitud no elimina el dolor, pero lo convierte en sabiduría. No borra las heridas, pero las transforma en luz. Porque quien aprende a decir gracias incluso en la oscuridad, encuentra en sí mismo la puerta al milagro más grande de todos, la paz interior. Que esta historia sea un bálsamo para su alma. Que en sus propios desiertos, recuerden el poder de una sola palabra, pronunciada con fe, gracias. Que la semilla de la gratitud florezca en su vida, transformando cada prueba en una bendición y cada oscuridad en una oportunidad para brillar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Amén.